Los primeros, es decir, del 1 al 5. Les voy a invitar a que se pongan de pie y vamos a orar después de esta lectura. Carta a los Romanos, en el capítulo 9, buscando los versículos 1 al 5. La palabra del Señor nos dice de esta manera: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por esta bendición. Tenemos de estar reunidos esta mañana en tu casa y gracias por el buen ánimo, el esfuerzo de cada hermano, cada hermana y todos los que nos hemos reunido esta mañana. Queremos, Padre, siempre suplicarte que en nuestros corazones tú seas siempre el que estés en primer lugar en nuestras vidas. Danos por favor esa determinación, ese anhelo. Y ahora que aquí estamos ya adorando tu santo nombre y anhelando que hables a nuestros corazones, gracias, Padre, por la presencia de cada uno, aún por los invitados en esta mañana, oh Dios. Gracias, Padre, porque podemos tener la oportunidad de predicar tu evangelio y extender, oh Señor, la invitación para que hombres o mujeres que aún no te conocen puedan poner su confianza en ti, oh Dios. Permite que esta palabra leída hable el corazón de cada uno de nosotros. Oramos en el nombre bondadoso y precioso de Jesús. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Estos textos son muy importantes en la carta que San Pablo dirigió a los romanos. Y de cierto que nos habla de varias cosas muy importantes. Una de las cosas que habla este texto es ese amor que tenía el gran apóstol Pablo por su pueblo, por los judíos. Aún él llegó a decir que deseaba ser maldito por Dios por la salvación de sus hermanos los judíos, porque deseara yo mismo ser anatema, quiere decir ser maldito, o deseara ser condenado. Si eso fuera lo necesario para la salvación de mis hermanos, dice él, que son mis parientes según la carne. Esto habla del amor intenso que había en el corazón del gran apóstol por su pueblo Israel. Pero note que dice por la salvación. Él quería que sus hermanos fuesen salvados porque estaban perdidos. Toda aquella persona, hemos aprendido hoy, toda aquella persona que no reconoce a Jesucristo como su Salvador personal, aprendíamos en nuestro estudio hoy, está perdido. San Pablo enuncia esa gran verdad aquí y algunas otras verdades maravillosas aquí en este pasaje leído,
como el privilegio que tuvo el pueblo de Israel de ser el pueblo elegido de Dios, pueblo terrenal de Dios. Ese pueblo que Dios escogió para transmitir al mundo el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo. Y no olvidemos que la salvación para todos nosotros vino por medio de los judíos. Son muchos hechos tan poderosos y suficientes para que tengamos un alto afecto por nuestro Señor Jesucristo y por su obra, por esa gran salvación que Él nos logró en la cruz del Calvario. Y el apóstol Pablo ha hablado de esas cosas aquí, pero cuando llegamos al versículo número 5, él aborda un tema sumamente importante, una doctrina básica del Evangelio, y es precisamente la deidad de Jesucristo, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Y dice el apóstol Pablo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así que es de mucha importancia entender y creer que el Señor Jesucristo es Dios mismo. Si alguien no puede asimilar esta gran doctrina de la palabra de Dios, no puede ser salvo, no puede obtener el beneficio de la muerte de Cristo, no puede obtener la salvación. La Biblia establece de que Jesucristo es Dios mismo, el Dios que se hizo carne y que vino a este mundo para lograr la salvación de todo aquel que cree. Esa es una enseñanza maravillosa aquí en la palabra de Dios. Y debemos reconocer que si Jesucristo no fuese Dios, Él no podría salvarnos. Él no podría perdonarnos. Porque la Biblia establece en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que solo Dios puede salvar. Aquel gran pasaje del Antiguo Testamento en el libro del profeta Isaías, que nos dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Establece la palabra de Dios que solo en Dios podemos encontrar la salvación. Y por eso el Antiguo Testamento establece que fuera de Dios no hay quien salve, nadie más. Ahora, la Biblia presenta a Jesucristo como Salvador. Y la única forma de conciliar esas dos verdades es que Jesucristo es Dios, para que Él fuese nuestro Salvador. Así que nuestro Señor Jesucristo es presentado, lo vemos en la Biblia, alguien que posee todos los atributos de la deidad, todos. Si conocemos nosotros atributos de Dios el Padre, como por ejemplo eternidad, ese atributo está en el Señor Jesucristo. Si nosotros conocemos el atributo de la omnipotencia en Dios Padre, pues ese atributo también está en Jesucristo. Si nosotros conocemos el atributo de la omnisciencia de Dios, ese atributo también está en Jesús. Todos los atributos que posee Dios el Padre están en Jesús. El Señor también los posee. Así que
Jesucristo no solamente posee los atributos de la deidad, sino que también nuestro Señor Jesucristo hace obras y funciones que solamente Dios el Padre puede hacer. Una de esas funciones es, por ejemplo, Dios es el creador de todas las cosas. Y así comienza, ¿verdad?, el libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el Evangelio, según San Juan, nos dice lo siguiente. Miremos ahí, por favor, en el capítulo 1 del Evangelio, según San Juan. En el capítulo 1 dije: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Verso número 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y nadie va a discutir que el apóstol Juan aquí está hablándonos, cuando dice el Verbo, está hablando de Jesucristo. Y luego inmediatamente dice: todas las cosas por Él, por Jesucristo, fueron hechas. Entonces, Él es creador. Y nosotros conocemos que solamente Dios puede crear algo de la nada. Solo Dios puede crear algo de la nada, como dijimos ya. El apóstol Pablo, escribiendo en la carta a los Hebreos, menciona esta gran verdad en el capítulo número 11. Vaya usted a ese capítulo y vea lo que dice en el versículo número 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No existía nada, quiere decir. No existía la materia. Dios creó la materia. Entonces, Jesucristo es el creador y sustentador del universo, dice la palabra de Dios. Y es todo eso porque es Dios. Si Él no fuese Dios, no tendría esas atribuciones. Y la Biblia claramente dice que Jesucristo es creador de todas las cosas y es sustentador del universo. Es decir, que el universo existe y funciona como tal por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchos pasajes que dicen esta verdad. Pero otra cosa importante que solo Dios puede hacer es perdonar pecados. Y usted sabe esto, que el Señor Jesucristo tuvo muy serios problemas con los judíos. Cuando el Señor Jesucristo proclamó que Él perdonaba pecados, los judíos dijeron: este blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios?, dijeron ellos. Y es que eso era cierto. Solo Dios puede perdonar pecados. El problema para los judíos era que no creían que Jesucristo fuese Dios. Vamos a ir a un pasaje para que entendamos esta verdad. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 9. Capítulo número 9, San Mateo, verso 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre su cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mire qué declaración del Señor Jesucristo. Tus pecados te son perdonados. Sigo la lectura y dice en el verso 3: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí:
este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Mire qué maravilloso esto que hemos leído aquí. Y en esta misma porción que hemos leído, tenemos varios atributos de Jesucristo que ya mencionábamos, que solo están en Dios. Uno, perdonar pecados. Otro atributo que tenemos aquí de Jesucristo es su omnisciencia. En el versículo 4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos. El Señor Jesucristo leía los pensamientos de aquella gente y de nosotros también. Él nos conoce perfectamente. Él es omnisciente. Y otro atributo aquí de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. Él es todopoderoso, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y usted sabe que aquel hombre se levantó. Entonces estaba confirmándose el hecho de que Jesucristo en efecto tenía poder para perdonar los pecados, porque pudo también sanar la enfermedad de parálisis de aquel hombre. Y se levantó. Qué precioso es conocer. Por eso dijimos al principio que es de gran importancia entender y creer que el Señor Jesucristo es Dios, porque Él puede hacer todas las cosas que solo Dios puede hacer. Ahora, la Biblia dice que el Señor Jesucristo tiene poder para dar vida a los hombres. Y no estamos refiriéndonos precisamente a la vida física. Ya sabemos, la vida física es Dios quien nos la da. Y Él también la puede quitar en el momento que Él lo crea conveniente. Y nadie puede decir no. Él puede, pues, quitar nuestra vida. Él puede en cualquier momento llamarnos a su presencia. Y para nosotros los cristianos, los hombres y mujeres redimidos, eso no es problema. Que llegue la muerte física, pues Dios va a dejar que llegue un día a todos. Mire, cuando vemos nosotros a ancianos que han tenido una fe clara y firme en el Señor Jesucristo, ya llega el tiempo de la vejez y de las muchas enfermedades y sufrimientos. ¿Cómo hemos visto personas, hermanos o hermanas en Cristo, que con toda convicción nos han dicho: ya que yo ya quiero mejor estar con mi Señor? La hermana anciana que murió hace poco, la hermana Isla Fay, yo tuve la bendición de unas 2 o 3 semanas antes de que ella muriera, platicar con ella. Y ella me dijo muchas cosas. Y entre las cosas que ella me dijo,
yo quiero ya estar ya con mi Señor en el cielo. Quiero reunirme con mi esposo, me dijo. Ya sabemos nosotros todo eso. Y no, nadie puede tener esa convicción, esa certeza, si no es por medio de creer a las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor Jesucristo tiene el poder de dar vida. Hicimos una referencia a lo físico, pero principalmente dar vida eterna a los pecadores. Hay un pasaje que usted conoce, pero bueno es que lo leamos, San Juan, nuevamente. Evangelio de San Juan en el capítulo número 5. Y dice el versículo 24, de cierto os digo, es Jesús el que está hablando aquí, el que pronunció estas palabras, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si nosotros desglosamos este pasaje y lo vemos por partes, hay una serie de verdades que el Señor Jesucristo pronunció aquí. Primero, de cierto os digo. Usted me va a decir, bueno, en verdad, Jesucristo nunca mintió. Eso es 100% cierto. Él nunca mintió porque es Dios. Y la mentira, usted sabe que es de Satanás. La mentira es del diablo. Jesucristo nunca pronunció una mentira en sus labios. Cuando Él dice, de cierto os digo, lo que iba a decir era 100% verdad. Y Él dijo, el que oye mi palabra. Qué bueno es oír la palabra de Dios. Para que un pecador pueda ser salvo, tiene que oír la palabra de Dios primero. Y San Pablo dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si alguien va a comenzar a poner fe en el Señor Jesucristo, será por oír la palabra de Dios. Este es el proceso de la salvación. Para obtener la salvación, primero tiene que oír. Miremos algo más y vamos a regresar a este versículo. Pero las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Efesios nos dice claramente lo mismo en el capítulo 1 de la carta a los Efesios y el versículo número 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El mismo proceso para obtener la salvación es primero oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. El segundo paso, dijo el Señor Jesucristo, es creer. Mire lo que dice San Juan 5:24. El que oye mi palabra. Y segundo paso, cree. Y cree al que me envió. Cree al que me envió. Cree en Dios. Cree que Dios el Padre envió a su Hijo para que viniese a esta tierra e hiciese muchas obras, sí. Como estamos estudiando los días viernes, los muchos, miles y miles de milagros que hizo el Señor, todo eso fue magnífico. Pero quiero decir una cosa, no fue la obra más importante, principal. La obra principal por la cual Cristo vino a esta tierra fue dar su vida en la cruz para salvar al pecador. Por eso es que dice, de cierto os digo,
el que oye mi palabra, 1, y cree al que me envió, número 2, creer al que le envió, número 3, tiene vida eterna. El Señor Jesucristo da vida eterna a todo aquel que le cree. La clave es creerle a Dios, creer su palabra, creer en el sacrificio de Jesucristo hecho en la cruz. Jesucristo tiene el poder de dar vida a todo aquel que en Él cree. Dice el versículo 26, ahí mismo de San Juan 5, 24, el verso 26 dice, San Juan 5, 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Jesucristo tiene vida en sí mismo y por eso Él puede dar vida eterna a todo aquel que en Él cree. Por eso este versículo de San Juan 5, 24 es importante. Sigue diciéndonos, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Esta es seguridad de salvación ahora. Pero luego Jesús dijo, y no vendrá a condenación. Qué precioso, ¿verdad? Y no vendrá a condenación. El apóstol Pablo, escribiendo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, dice esta verdad. Romanos, capítulo número 8, el versículo número 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mire qué interesante eso. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús es haber creído que solo en Él hay salvación, que solo en Él hay vida eterna. Estar en Cristo es reconocerlo como Salvador. El versículo termina diciendo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El hombre o la mujer que entrega su vida a Jesús, esa persona es guiada por el Espíritu Santo de Dios. Y no vendrá a condenación. No hay condenación para el Hijo de Dios, porque Él nos ha salvado de la condenación del infierno. Y termina el versículo 24 diciendo, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso hemos estado estudiando que estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora tenemos la vida, y la vida abundante que el Señor Jesucristo da al pecador. Entonces, Jesucristo como Dios, Él puede dar vida eterna, Él ofrece vida eterna a todo aquel que en Él cree. Pero hay algo más que quiero decir aquí con relación a Jesucristo como Dios. No solamente es creador, no solamente perdona pecados, no solamente da vida eterna al pecador que se arrepiente, pero también el Señor Jesucristo es el juez de todos los hombres. Él es juez de todos los hombres. Él va a juzgar a todos allá en el juicio final. Y usted sabe una cosa, que solamente Dios, que conoce todos los secretos del corazón del ser humano, solo Él tiene la capacidad de juzgar con justicia. Y Jesucristo tiene ese poder de Dios, el Padre, en Él para juzgar. San Juan 5 y versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo.
entonces el Señor Jesucristo se ha de constituir en juez muy pronto para los hombres, para las personas todas. Ahora, ¿por qué digo se ha de constituir? Sencillamente porque el Señor Jesucristo ahora es Salvador. Ahora es Salvador para todo aquel que tiene la fe suficiente para creerle a Dios, que Él ofrece perdón. Ahora Él es Salvador para todo hombre. Pero viene el día que Él ya no será Salvador. Él se ha de constituir en juez de todos los hombres y mujeres. Vamos a 2 de Timoteo, por favor. Carta de San Pablo a Timoteo, segunda carta. Y dice en el capítulo número 4 y versículo 1. Segunda de Timoteo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mire, este pasaje es muy precioso también, porque si lo vemos un poco más detenidamente y vamos a ver frase por frase, dice Pablo a Timoteo. No olvide que Pablo estaba en la prisión romana ya para ser decapitado. Eso dijo él en esta misma porción. Él estaba ya para ser sacrificado, dice el verso 6. Mire, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Entonces San Pablo estaba en la prisión y ya en sus últimos días, anciano, ya para ser decapitado. Pero él escribió esta carta a su hijo en la fe, a Timoteo, y le está diciendo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Le estaba diciendo: Timoteo, continúa predicando, continúa sirviendo a Dios, continúa siendo ese ministro del Evangelio. Predica, dice el verso 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero dice el versículo 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará este futuro, ¿verdad? Era futuro. El verbo aquí está conjugado en el futuro, en el tiempo que Pablo lo escribe. Y aún todavía es futuro. Juzgará a los vivos y a los muertos. Es decir, que llegará esa cita cuando todos los hombres y mujeres tendrán que ser juzgados, o bien en el tribunal de Cristo, o bien en el gran trono blanco, como enseñaba el hermano maestro hoy. Pero dice aquí: juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Será futuro, es futuro ese juicio. Tanto el juicio del trono blanco como el tribunal de Cristo es futuro. La diferencia entre estos dos juicios es: el tribunal de Cristo será inmediatamente después del rapto, cuando estemos con el Señor Jesucristo en las bodas del Cordero. Ahí será el juicio de las recompensas, y será un juicio para dar reconocimientos y premiación a todos los salvados. Ese es el juicio de las recompensas. Y como bien lo enfatizó el hermano maestro diciendo, allí no se va a definir salvación o qué. No, allí será premiación, reconocimientos. Y también muchos, sin ninguna duda, quizá nos vamos a alejar avergonzados, que no hubo premio, no habrá premio para nosotros. ¿Sabe por qué? Cuando hay infidelidad,
cuando nuestro amor está puesto en las cosas del mundo y no en las cosas, en la palabra de Dios. Cuando no estamos haciendo tesoros en los cielos. Y va a llegar ese momento y no habrá premios. No habrá primer lugar ni segundo lugar. Como los niños en la escuela. Siempre escuchamos, se llevó el primer lugar. Claro, hubo reconocimientos. Qué tremendo. Pero no estamos hablando al alejarnos avergonzados, como dice el apóstol Juan en su primera carta, no estamos hablando de, nos mandará al infierno, no, de ninguna manera. Sencillamente, el tribunal de Cristo será el juicio de las recompensas. ¿Cuándo será? Durante la boda del Cordero. Y en esta tierra, la gran tribulación. Rápidamente, el otro juicio es el juicio del gran trono blanco. 1000 años después, 1000 años después del juicio del tribunal de Cristo, será el juicio del gran trono blanco. Después de 1000 años, esos 1000 años es el reinado de paz en esta tierra, el reino milenial de Cristo. Va a venir la última conflagración contra Dios de parte de Satanás y de los hombres en ese tiempo, y llegará lo que será el gran trono blanco para ser lanzados al lago de fuego. Pero el juez será nuestro Señor Jesucristo, tanto para el juicio de las recompensas como ante el gran trono blanco. Y concluyo con esta gran verdad. Jesucristo es ahora Salvador para todos los hombres que quieran creer en Él. Toda persona tiene la oportunidad de enfrentarse a Cristo como Salvador, o se ha de enfrentar ante Jesucristo como juez. Ahí cada persona decide. Y cada hombre, cada mujer que hemos tomado la decisión sin avergonzarnos de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador personal, le hemos recibido ya como Salvador, y Él es nuestro Salvador, no será nuestro juez. Pero las personas que desechen el regalo de la salvación tendrán un día que enfrentarse a Jesús, no como Salvador, sino como juez, juez de vivos y muertos, como dice el apóstol Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esto ha de venir un día. Por eso, la predicación del Evangelio persigue el que hombres y mujeres reflexionen, examinen su condición delante de Dios. Si no tiene la certeza del perdón de sus pecados, entonces Jesucristo es Salvador de todos aquellos que en Él quieran depositar su confianza. Voy a terminar el mensaje, ya el tiempo se nos fue, pero termino leyendo San Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esto puede ser ahora mismo. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que no quiere, no verá la vida. Existe ese riesgo de condenación, sino que la ira de Dios está sobre él. Es razonable, es correcto, es oportuno que usted tome la decisión ahora mismo de entregar su vida a Jesucristo. Quiero que oremos. Padre, gracias por permitirnos abrir tu santo libro y ver que nuestro bendito Salvador Cristo Jesús tiene el poder para perdonar pecados, para salvar
al pecador que se arrepiente, porque nuestro Señor Jesús es Dios mismo, que se hizo carne, que vino a esta tierra para darnos vida eterna, que murió en la cruz, pagando el precio de nuestras almas, castigando Dios el Padre el pecado en la humanidad de su Hijo Jesús. Gracias por tantas verdades gloriosas de tu palabra. Todo este conocimiento acerca del Señor es importantísimo. Cada persona debe reconocerle como Dios, como Salvador, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Queremos, Padre, que si hubiese alguien en esta reunión que no tiene la certeza del perdón de sus pecados, pueda ahora mismo, sencillamente, en un acto de fe, creer lo que tú dices en tu palabra. Continuemos unos segundos en actitud reverente de oración. Nadie levantándose de su asiento, nadie caminando. Solo unos segundos. Unos segundos. Usted puede hoy mismo ser salvo, porque Jesucristo le quiere dar salvación. ¿Habrá alguien en este momento que tiene esa capacidad de creerle a Dios y decir: sí, sé que soy pecador, yo necesito de Jesús, quiero que Él perdone mis pecados y me dé esa gran salvación? Como dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Ese mismo Jesús tiene el poder para darle a usted el perdón de sus pecados. ¿Le cree usted? Habrá alguien que dice: sí, yo le creo a Jesús, que Él tiene poder para perdonar mis pecados. Yo hago mi decisión pública de entregar mi vida a Cristo hoy. ¿Lo quiere hacer? Unos segundos en oración. Puede levantar su mano en alto. No lo ha hecho todavía, pero hoy lo quiere hacer. Solo ponga su mano en alto. Eso significa que le está creyendo a Dios. Si usted no lo hace, no podemos nosotros pasar de aquí. Es una decisión que solo le corresponde a usted tomar, y a nadie más por usted. Jesús le ama y Él murió en la cruz en su lugar. Padre, muchas gracias por darnos la oportunidad de predicar tu santo evangelio. Queremos, por favor, que esta palabra no regrese vacía, que el Espíritu Santo continúe trabajando en la mente y corazón de aquellos hombres o mujeres que están aquí, que aún no conocen de esta gran salvación. Oramos en el nombre de Jesús. Nos quedamos así sentaditos mientras pasan los jóvenes. Después de que pase el grupo que está allá atrás, que vienen para participar, pasen. Después de